Acercaré. Reina. Muy buenas noches a todos. Hoy, 10 de enero, es el 87 aniversario de la muerte de nuestro fundador, el Padre Félix de Jesús Ruller, y la Comisión de Formación de nuestro Consejo de Pastoral. Le pedimos al Padre Lalo que nos ayude a vivir este acontecimiento. Y el tema es: el Señor lo purifica y prepara con la cruz para ser fundador. El Padre Félix de Jesús Ruller llega de Colombia en febrero de 1902 y al año siguiente, 1903, se da el encuentro providencial y fecundo con Conchita, la beata Conchita. No se conocían. Conchita llega a confesarse con el Padre Félix y después de confesarse brevemente le empieza a hablar de cosas de él y cosas que solo Dios y el Padre Félix conocían. Y entonces le empieza a hablar incluso de la cruz, de las obras de la cruz. La cruz del apostolado que le impresiona al Padre Félix, que no es una cruz doliente, sino una cruz iluminada por el Espíritu Santo y que une con Cristo para ser redentor. Le impresiona. Y entonces en el diálogo el Padre Félix le pregunta si hay misioneros religiosos de la cruz y le dice que no, pero que los habrá. Y en abril de ese mismo año, 2 meses después, le dice que nuestro Señor lo escoge como fundador de los religiosos de la cruz. Y entonces empieza como el trabajo de el fundador. Es un molde y el Señor lo va vaciando. Imaginen un molde en madera, estar entresacando, vaciándolo de sí y preparándolo con la cruz para ser molde de todos los misioneros del Espíritu Santo. Padre Lalo, te damos las gracias por ayudarnos a vivir este aniversario, que yo estoy seguro que nos va a ayudar a que el Padre Félix y Conchita cada vez más cuenten en nuestra vida. Gracias. Si gustan, nos ponemos de pie e invocamos la presencia del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, visita los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si gustan sentarse. El Señor lo purifica y lo prepara con la cruz para ser fundador. Cabalmente han transcurrido ya 24 años de este tercer milenio cristiano. ¿Qué balance podemos hacer de este casi primer cuarto del siglo XXI?
A bote pronto, la primera constatación generalizada es que algo no está funcionando en la humanidad, pues estamos experimentando varios síntomas preocupantes, términos que comienzan con deshumanización, desconexión, desconcierto, devastación. Síntomas que nos entorpecen la mente y el alma y nos impiden apreciar y valorar la hermosa aventura de existir. Pero Dios en su providencia todo lo conoce y siempre está pronto a ofrecernos su gracia y a señalarnos caminos y horizontes de conversión y plenitud. Estamos prácticamente en el inicio del año 2025, un año de gracia, año santo jubilar, que dio inicio oficialmente el 24 de diciembre de 2024 y concluirá, Dios mediante, el 6 de enero de 2026, fiesta de la Epifanía del Señor. El lema lo sabemos ya, es nada más y nada menos que peregrinos de esperanza, porque la Iglesia amada del Señor no se cansará de repetir y de proclamar una y otra vez, a voz en cuello, que la esperanza no defrauda. Todos decimos, 1, 2, 3, la esperanza no defrauda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sean todos bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. No estamos aquí por casualidad. Estamos los que tenemos que estar. Agradezco a la Comisión de Formación presidida por nuestro hermano, el Padre Joaquín González Hernández, que hayan tenido la feliz idea de esta conferencia acerca de un hombre de Dios, troquelado hondamente en la virtud de la esperanza, don Félix de Jesús Rouget Olanié. Él no tomó la iniciativa de ser, como lo hacen muchos de nuestros contemporáneos, un protagonista soberbio, ensimismado en sí mismo, sino que supo detenerse. Félix de Jesús supo detenerse, supo ir a su interior, escuchar ahí a Dios, abrirse a las luces que otros pudieran brindarle y responder con magnanimidad, es decir, con un alma grande a todo lo que Dios le marcara. Sumergido él, Félix de Jesús Rouget, en un proceso continuo de olvido de sí y de absoluta confianza en su Dios y Señor. En este 87º aniversario de su Pascua a Dios, lo queremos honrar. Se va a estar poniendo ahorita un PowerPoint con una semblanza biográfica del Padre Félix. Son varias láminas, van a ir circulando. Y yo voy a dar lectura también a esta biografía del Padre Félix, ¿verdad? Para que tengan las dos oportunidades, ¿no? De verlo con sus ojos y de oírlo con sus oídos. Semblanza biográfica. Nuestro venerable padre fundador Félix de Jesús Rouget nació en Meiló, pequeño poblado francés, el 17 de diciembre de 1859. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial, a la que asistían regularmente sus padres, Benedicto Rouget y María Luisa Olanié. Formaron una familia donde hubo 3 hijos: Félix, Benedicto Félix,
el primogénito, Manuel, que también fue sacerdote marista, y Estanislao, que fue militar. Ahí en esa parroquia recibió la primera comunión a la edad de 10 años. Después de completar sus estudios básicos en diversas localidades de la Auvernia, que es la región central de Francia, en el año de 1874 ingresó al colegio Antiguo Seminario de Le Puy para realizar los estudios de humanidades, lo que llamamos secundaria. Allí, a la edad de 19 años, jovencito, durante una conferencia sobre las misiones experimentó el llamado de Dios y se decidió por la vida misionera, ingresando ese mismo año, con el apoyo decidido de sus papás, al noviciado de los padres maristas en el año 1878. Su formación religiosa e intelectual la realizó en Francia y en España y concluyó con la ordenación sacerdotal el 24 de septiembre de 1887. Mientras su anhelo por las misiones crecía, la obediencia lo destinó durante 8 años como profesor de Sagrada Escritura en el escolasticado de los maristas en la ciudad de Barcelona. El 12 de julio de 1895, por fin podía llevar a cabo el sueño de su vida, las misiones. Félix fue enviado a Colombia y ahí durante 6 años desarrolló una fecundísima acción misionera en la diócesis de Tolima como superior de la comunidad marista, siendo profesor, un predicador incansable, un apóstol de los pobres, capellán militar y vicario general sustituto en la diócesis. Ante la Guerra Civil Colombiana, que duró 3 años, los superiores maristas decidieron enviar a sus religiosos a México. Como ya lo decía Joaquín, en la capital de la República Mexicana, Félix fue nombrado párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en febrero de 1902. A la edad de 43 años, en medio de un intenso apostolado en favor de la comunidad francesa de la Ciudad de México, experimentó un deseo de mayor perfección y pidió al Espíritu Santo que se dignara mostrarle el camino. Su encuentro con la ahora beata Concepción Cabrera de Armida, aquel 4 de febrero de 1903, reforzó en él el deseo de llevar una vida de perfecto religioso marista. Al día siguiente, 5 de febrero, hizo una entrega total de su vida a Dios. 9 meses después, el 18 de noviembre, adoptó el nombre de Félix de Jesús, cuando supo por medio de Conchita que Jesús se había referido a él como mi Félix. Desde febrero de 1903 hasta julio de 1904, se dedicó a servir generosa y activamente a las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús y al apostolado de la Cruz, es decir, las 2 primeras obras de la Cruz, que llegarían a ser 5. Sintiéndose llamado por Dios a dar inicio a una nueva congregación religiosa, Félix de Jesús inició un largo y serio discernimiento en el que abrió su espíritu a diversas personalidades eclesiásticas mexicanas y europeas. Finalmente, San Pío X, a petición de los obispos mexicanos, otorgó el permiso de la fundación el 16 de diciembre de 1913 e intercedió ante los superiores maristas para que Félix de Jesús pudiera iniciar dicha obra. El Padre Félix de Jesús nos fundó a los misioneros del Espíritu Santo el 25 de diciembre de 1914 y tras un periodo largo de 12 años fue autorizado por la Iglesia a hacer sus votos perpetuos como misionero del Espíritu Santo el 28 de marzo de 1926, es decir,
14 años después de haber fundado la congregación, fue que tuvo la dicha de poder emitir sus votos como misionero del Espíritu Santo. Celebró sus bodas de oro sacerdotales en 1937, rodeado del afecto de sus hijos e hijas. Y antes de morir dijo: en mi vida Jesús lo ha hecho todo. Y luego, refiriéndose a la Santísima Virgen María, dijo: con María todo y sin ella nada. Murió en la Ciudad de México el 10 de enero de 1938 con fama de santidad. El Papa San Juan Pablo II lo declaró venerable el 19 de diciembre del año 2000. Esta semblanza, junto con lo que ahora compartiré, todo está capturado, de manera que si después de la conferencia algunos están interesados, se puedan solicitar el escrito para que lo tengan y puedan luego volver sobre él. El punto central de esta conferencia es destacar el proceso por el que el Señor lo fue llevando, un proceso de purificación y de preparación a través de la cruz para que Él pudiera cumplir su misión de fundador. Algo de esto creo que nos puede servir a cada uno de nosotros, necesitados de purificación, necesitados de prepararnos de mejor manera para realizar la misión que el Señor nos confía. Nos vamos a acercar a través de este relato a varios textos que son de índole espiritual, son confidenciales, forman parte de la cuenta de conciencia de Conchita y del Padre Félix. Por lo tanto, una palabra que quiero decirles, pues que valoremos eso, porque nos vamos a acercar al interior de ellos y eso merece respeto y gratitud a Dios porque nos permite acercarnos a estos grandes hombres de Dios. Entramos pues en el tema central, el llamado a ser fundador y el proceso por el que el Señor lo fue llevando. Ya decía que Dios siempre llega puntual a nuestra vida y lo hace sin improvisaciones. Dios todo lo prevé, lo prepara con amorosa y exquisita finura. Aquel 4 de febrero de 1903 marcaría la vida del Padre Félix a sangre y fuego, pues quedó herido por la cruz de Cristo e incendiado con el fuego del Espíritu. 4 de febrero de 1903. 4 de febrero. Enero es antes de febrero. El 18 de enero de ese año, Jesús, en un diálogo íntimo con Concepción Cabrera de Armida, le dijo esto: yo iba en el tranvía, dice Conchita, cuando de repente oí la voz del Señor. Qué estupendo, ¿no? Hasta en el tranvía Dios se comunica con Conchita. Esa voz de Dios me recoge el espíritu, dice Conchita, y me hace estremecer de emoción. Entonces Jesús me dijo: tú, Concha, incendiarás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo y las herirás con el santo leño de la cruz. 18 de enero, es antes de febrero. Y el 4 de febrero, Dios le permite a Félix de Jesús quedar herido por la cruz y encendido su corazón con el fuego del Espíritu Santo, gracias a que Conchita se prestó como instrumento. Félix de Jesús apenas un año atrás estaba en Colombia. Ahora se veía de repente visitado por Dios como respuesta a una súplica suya que había brotado de lo más hondo de su alma.
Escuchemos a Félix. Muéstrame, Espíritu Santo, un campo de mayor perfección donde yo pueda servirte. Ese día 4 consignó en su cuaderno de notas personales, como le hacemos cuando somos estudiantes, un escueto acordeón para que no se le olvidara. Un acordeón que dice mucho más de lo que aparentemente pueden decir 3 pequeñas frases. Mi sorpresa, mi convicción profunda, el estado de mi alma descubierto. Ya simplemente eso merecería un retiro espiritual. ¿Somos capaces de dejarnos sorprender por Dios? ¿Somos capaces de identificar nuestras convicciones profundas? ¿Estamos dispuestos a que Dios descubra desde lo más hondo nuestra alma? Excelentes hombres de Dios. ¿Cuánta falta nos hacen? 15 días después, 4 más 7, 11. 11 más 7, 18. Otro miércoles, 15 días después, dice Félix de Jesús: voy de sorpresa en sorpresa. Oh Dios mío, sea siempre bendito, alabado, agradecido, correspondido por mi miserable corazón. Y luego la petición: oh mi buen Jesús, dame voluntad, dame fuerza, dame amor y un agradecimiento eterno. Tiempo para que cada uno con su dedo índice lo pase por los labios y los varones a la altura del bigote se limpien la boca. Háganlo, estamos interactivos. Tú también, Ricardo, no te hagas. Tú también. Que limpiarse, saborear lo que estamos compartiendo y escuchando. El jueves 12, cuando solo había transcurrido una semana de su bendito encuentro con Conchita, ya había empezado a explicar el padre Félix el libro El genuino espíritu del apostolado de la cruz a todos sus feligreses que asistían a la capilla del Colegio de Niñas en la parroquia de Lourdes, en la Ciudad de México. 2 días después, el 14 de febrero, en una carta de Conchita a él, escrita en un tono por demás profético, carta de Conchita a Félix, el padre Félix leyó esa carta, sábado 14 de febrero de 1903. Mi estimado Padre en el Señor, recibí la carta suya que me envió ayer. Ánimo y confianza, que todo lo puedo en aquel que me conforta, citando a San Pablo, ¿no? Dígale usted a aquella alma, es el lenguaje de Conchita. ¿A cuál alma? Pues a la suya propia del padre Félix, que no haga caso al desaliento y que se prepare para las contrariedades, que se arroje al sacrificio voluntario, acordándose de que, resolviéndose a padecer, se acabó el penar. Fidelidad y correspondencia. La fidelidad y el amor encierran el sacrificio, pero sepa que nunca es fiel un alma sin sacrificio, por lo cual el alma fidelísima tiene que ser sacrificadísima. Mas ¿qué importa esto al alma valiente y generosa, cuya sed de padecimientos crece con el padecer? O sea, Conchita lo está alentando. Yo le pido al Señor por sus intenciones, pero no se olvide, padre Félix, que la cruz lleva consigo
otras cruces. Bendito el Señor por todo. Dígale usted a aquella alma que cuidadito en las penitencias con la propia complacencia y satisfacción. Si hace penitencias, que las haga como si no las hiciera. ¿De qué lo está salvando? De la soberbia espiritual. Fíjense cómo Dios llega puntual y se está sirviendo de Conchita para irlo preparando. Al día siguiente, 15, otra carta. Y Conchita le dice: Padre mío, dicen los médicos que hasta que pasen las 72 horas, no pasa a mi hijo Pablo el peligro de una meningitis o un ataque cerebral. Y esas horas se completan hasta el mediodía de mañana. La Conchita también estaba padeciendo. Que sea lo que Dios quiera. Yo no le pido, sino que se haga su divina voluntad. Pero el corazón de una madre hace su oficio despedazándose. Pida usted al Señor que me dé fuerza y que le diga constantemente: ¿eso quieres tú? Eso quiero yo. Así es como Dios nos va purificando y preparando. Recibí la carta suya y le pido al Señor que continúe su obra en su alma, porque Él, Padre Félix, lo quiere para su gloria. Es verdad que hay que ir al arzobispo, porque a las cosas que están en regla las bendice Dios. A veces queremos atajos, a veces queremos componendas. Las cosas en regla las bendice Dios. Mientras tanto, le mando el retrato de Jesús. Figúreselo crucificado, porque ahí, Padre Félix, usted tiene un mundo para aprender y para meditar. Y el texto sigue. Santa Teresa de Ávila, cuando ya tenía 40 años y ya era monja, tenía una vida muy dispersa. Y entonces el Señor le pidió que orara ante Cristo en la cruz. Y entonces fue cuando Teresa de Ávila se convirtió. Ahí, en Jesús crucificado, Padre Félix, usted tiene un mundo para aprender y para meditar. Estamos entonces en la primera etapa de ese proceso de purificación y Conchita lo va guiando paso a paso. Llega el mes de marzo de 1903 y en medio de una convergencia de hechos turbulentos que tenían que ver con el giro de conducta que tuvo su hasta entonces director espiritual, Padre Mir, que había sido enviado por sus superiores a Oaxaca porque habían descubierto ciertas conductas que no les resultaron correctas. Entonces los separaron de México, los separaron de las religiosas de la Cruz, los separaron del apostolado de la Cruz y también que hubiera distancia con Conchita. Y el Padre Mir seguía interviniendo. Dios le pedirá a Conchita que tome bajo su cuidado maternal el alma del Padre Félix, a quien el Señor seguirá preparándolo para ser padre fundador en la obra de la cruz. En su cuenta de conciencia, Conchita consignó el alto encargo. Disfruten esto también, porque Dios nos puede estar pidiendo algo semejante a esto. Entre la misa del día 2, estamos en marzo de 1903, escribió Conchita: oí esto, qué vergüenza. Concha,
dale el ser de hija a esa alma, el alma del Padre Félix. Es mi voluntad que seas tú su madre, y como tal, cuídalo con tus desvelos. Llévala de la mano, evitando todo tropiezo que la aparte de mí. Impúlsalo, sosténlo y vigila los movimientos de su espíritu, porque tengo mis altos fines en su alma. Y concluye Conchita: no quiero dar crédito a esto, y sin embargo, experimento una necesidad interior de sacrificarme en favor del alma del Padre Félix. Hoy entendí, día 3 de marzo, que debo tomar al Padre Félix como hijo, y no solo llevarlo en mis brazos, sino que con el desvelo de una madre, cuidar de su alma. Atención, evitarle caídas. Atención, empujarlo, hacerlo avanzar, sostenerlo. ¿Será posible esto? Yo, previendo una nueva cruz, me ofrecí al Señor a tomar sobre mí a esa alma con tal que le dé gloria, santificándose y santificándose a otros muchos. Siento que el Señor como que le urge que esa alma se empape del espíritu de la cruz. Yo hago lo que puedo. Lo he metido con mis pobres conversaciones al camino precioso de la cruz, a través de la penitencia, la mortificación, el sacrificio, apoyando todo esto en la sólida y maciza humildad. Tengo el gusto y la dicha de que el alma del Padre Félix corresponde sin cesar a la gracia. Veo claro cómo el Espíritu Santo la empuja y él aprovecha ese viento divino que tiene por fin clavarlo en la cruz. Dice Conchita, fíjense qué testimonio. Conchita ya es beata, Está hablando una beata. El Padre Félix todavía no es beato, es venerable. Tenemos que promover más su causa. Pero que Conchita esté diciendo esto nos permite ponderar la talla majestuosa de este gran hombre de Dios, que hasta ahorita ha pasado un poco en el ocultamiento, porque Conchita ya es beata, y su hijo primogénito, Moisés Lira Serafín, ya es beato. ¡Qué caballero de Dios! ¡Qué caballero de Dios! Fíjense el testimonio de Conchita. Yo he visto nacer esa vocación de fuego. He visto cómo germina y crece dentro de ese corazón y comprendo su desazón interior. Veo claro que él no se siente en su centro, porque sus aspiraciones son más elevadas, porque está llamada a una muy alta perfección. Yo veo que hace tiempo el Espíritu Santo viene preparando ese corazón y madurándolo, afinándolo, para que pueda percibir los finísimos toques de su gracia. ¿Estamos dispuestos a lo mismo? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu nos incendie el corazón? ¿Estamos dispuestos a que por la cruz el Señor nos purifique, con tal de que se cumplan sus altos fines de nosotros? Conchita, ni tarda ni perezosa, se dio de lleno a esa misión que el Señor le confiaba. El miércoles de ceniza de 1903 cayó en 4 de marzo. ¿Cuánto había pasado del encuentro?
Conchita le dice: Padre Félix, o sea, está hablando Conchita, que asumió la misión de ser madre espiritual del Padre Félix, troquelando por medio de la cruz esa alma para que pudiera llegar a realizar su misión de fundador, que lo hizo tan excelentemente. Padre Félix, es indispensable que se santifique. Esta Cuaresma debe limpiarlo de toda escoria y hacerlo más y más de su Jesús. Por lo tanto, no se detenga, no haga paradas en el camino de perfección que ha emprendido. Padre, Padre, seamos santos. Y luego, como un torero, 3 pares de banderillas en el lomo, bueno, en la espalda del Padre Félix. Primer par de banderillas: calma, calma. ¿Cómo vive hoy la humanidad? Desaforada, sin tranquilidad. Calma. Segundo par de banderillas: orden, orden. ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo está tu ropero? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus intenciones? ¿Cuál es tu programa? Orden. Tercer par de banderillas: ¿qué te imaginas, Joaquín? ¿Qué te imaginas, Padre Joaquín? Tercer par de banderillas: paciencia, paciencia. ¿Qué madre espiritual le mandó Jesús a don Félix? Esta noche en que estamos acercándonos a este proceso, qué hermoso sería que le pidiéramos a Dios la gracia de que Conchita fuera también nuestra madre espiritual y que tuviéramos las agallas para responder como respondió Félix de Jesús, dejándose conducir. Les aseguro, y creo que no miento, que más de algún sacerdote clérigo diría: no, yo no me dejo llevar por una mujer, y menos una laica. ¿Qué estatura espiritual y moral de Félix de Jesús Rouget? Hay un poquito más de textos, ya lo van a tener ustedes luego en sus manos, pero ese es el primer periodo de su proceso de preparación, un proceso que va desde el interior, guiado por el Espíritu Santo, que tomando a Conchita como instrumento, lo fue enamorando de la cruz de Cristo. El Padre Félix repetirá continuamente que él quedó herido por la cruz e incendiado su corazón con el fuego del Espíritu Santo. Dios lo prepara.
¿A qué lo prepara? A que pueda en su momento realizar el llamamiento que Dios le hizo a ser fundador. Entramos en el segundo periodo de preparación. Recorriendo las páginas del diario espiritual del Padre Félix, ahí está, enfrente de ese florero de la Nochebuena, hay dos ejemplares. Uno dice Diario y Reminiscencias, es su diario espiritual. Y luego está también otro libro que dice Cuenta de Conciencia. Esa cuenta de conciencia el Padre Félix la empezó a llevar cuando ya fue a Europa, en otro momento posterior. Recorriendo las páginas de su diario espiritual, no puede uno menos que honrar a Dios, que en sus planes procede con extraordinaria precisión. La primera luz que el Padre Félix recibió sobre su llamado a ser fundador, la recibió el día 9 de abril de 1903. ¿Qué tiene de particular ese día? Que era Jueves Santo. Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, día del precepto del amor y día de la institución del orden sacerdotal. Jueves Santo. Pero además tenía otra connotación. 2 días antes, el martes santo, 7 de abril de 1903, había fallecido en un accidente trágico Pedrito, hijo de Conchita, ahogado en una fuente de agua. Conchita sufre esa pena tremenda y Dios le va a hacer entender que en medio de ese dolor estaba llamando a otro hijo espiritual, Félix de Jesús, a realizar la misión de fundador. Ese día, Jueves Santo, el Padre Félix escribió en su diario: mire, Concha, dígame por favor, ¿debo yo hacer o no el voto de estabilidad en la congregación de la Sociedad de María? O sea, el Padre Félix, como ya decía antes Conchita, no se sentía en su centro. Estaba experimentando unos deseos de perfección. Conchita fue el instrumento. Entonces, el Padre Félix quiere discernir si debe de seguir con los maristas o debe de salir con los maristas. Conchita le dice: ¿por qué me pregunta eso? Mire, es que yo no sé por qué siento algo. Mi padre provincial me dijo anoche que me va a llamar a hacer ese voto de estabilidad, o sea, un voto perpetuo. Y yo he resuelto preguntarle a usted: dígame, Concha, ¿debo salir de la Sociedad de María? Qué dura pregunta, ¿no? ¿Se puede contestar al ahí se va? No, está de por medio una vida, una vocación, los planes de Dios. Ay, mi padre, qué cosa tan terrible. No, mi padre, no. Que el Señor se sirva de otro conducto para decirle eso. Yo no quiero. Le dije al Señor: Señor, eso no, a menos que tú me lo digas con tu propia boca. Conchita le está contestando al Padre Félix: pero el Señor me regañó y todo, pero yo no quiero decirle. Su congregación es muy buena y santa, yo la quiero mucho y rezo por ella, pero como que no tiene esa perfección a la cual el Señor lo quiere llevar. Y Conchita por ahí va a comentar, ¿no?, entre paréntesis: ay, tonta de mí, con lo que le estaba diciendo ya le estaba dando la respuesta. Qué mujer tan fresca,
¡Qué mujer sasa! De esas que no se andan, ¿verdad?, con remilgos. Y ella tuvo la gracia de la pureza, ¿no? No podía esconder la verdad. Ay, Concha, dígamelo todo, porque sepa que yo estoy dispuesto. Yo no dudo. Todo eso viene de Dios, lo veo claro. Y estoy dispuesto a todo lo que me pueda pasar. Pues ya se fregaron porque quedó registrado. Ya quedó registrado. Y tenemos cámaras. Qué hermosos diálogos. Qué hermosos diálogos. Qué estupidez que haya miembros de la Iglesia que hoy critican al Papa Francisco porque nos está invitando a la sinodalidad. Qué torpes aquellos que juzgan que el Papa Francisco está cambiando a la Iglesia, porque al frente del dicasterio de la vida consagrada coloca a una mujer religiosa y no a un cardenal. Cuánto machismo hay todavía en la Iglesia, cuánto clericalismo nefasto. Eso es lo que no está de acorde con las enseñanzas del Señor. Qué hermoso que en esta época de la Iglesia tengamos hombres y mujeres de Dios a la altura de Conchita y Félix. No sé qué hacer, ¿verdad? Porque todavía hay bastante material. Y apenas estamos destacando ese segundo periodo de purificación y de preparación. Momento crucial en la vida del Padre Félix. ¿Debo dejar mi amada congregación de la Sociedad de María o debo de permanecer en ella? Qué discernimiento tan difícil, pero qué consolador que Dios, que no improvisa, sino que prepara, le haya dado como madre espiritual un ángel de la guarda en la persona de Concepción Cabrera de Armida. Entonces, en ese diálogo, ¿verdad?, el Padre Félix está dispuesto a todo. Y entonces Conchita dice: ay, Dios, contestó Concha, ya lo veo, mi Padre, es esta determinación tan firme de usted que me espanta. Me gustaría 1000 veces que no me creyera, pero sé que usted no puede dudar. El Señor me lo ha dicho, que usted no puede dudar. Le vendrán 1000 persecuciones. Por eso el otro día, Padre Félix, le pregunté tantas cosas. Por ejemplo, si estaba dispuesto a sacrificarse por la obra, si estaba dispuesto a pasar por loco a los ojos de los suyos, si estaba dispuesto a dar su sangre y hasta su vida por la obra de la cruz. Oh, Padre Félix, feliz, feliz usted, feliz por los fines que Dios tiene sobre usted. Y bueno, ahí sigue el texto, y con eso el Padre Félix tuvo la primera luz de que Dios lo quería para que fuera fundador. Sin quererlo, Conchita le dio la respuesta ese día. Al día siguiente, ¿qué fue? Viernes Santo. Sí, ¿verdad? Después del jueves sigue el viernes, ¿verdad? Viernes Santo,
de 1903. Esta mañana en el oficio, está escribiendo el padre Félix en su diario, el reverendo provincial hizo de sacerdote, el padre Benier de diácono y el padre Colina de subdiácono. Esa es la liturgia preconciliar. Había esos tres ministerios, ¿no?, al celebrar la misa, aunque ya fueran sacerdotes. Dice el padre Félix: yo estaba cerca del púlpito, en mi silla, viéndolos a los tres, me consideré por la imaginación ya fuera de la sociedad de María. Atención a lo que sigue. Y las lágrimas brotaron de mis ojos varias veces. Entonces tuve vergüenza y le pedí perdón al Señor, acordándome de que en la Escritura se dice: hilarem datorem diligit Deus, traducido: Dios ama al que da con alegría. Y entonces me ofrecí 1000 veces a su divina voluntad. Ustedes juzguen. ¿Amaba o no el padre Félix a su congregación de la Sociedad de María? No se salió por despecho, ni porque no la hiciera, sino porque escuchó un nuevo llamado. Me acordé entonces de lo nada que valgo, de mis abominables e innumerables pecados mortales, de mis 1000 recaídas, de mi poca inteligencia, de mi ciencia casi nula en historia, en filosofía, en teología moral y dogmática, en Sagrada Escritura, por más que la haya enseñado años. ¡Ah, caray! ¿Con qué ojos estaba viendo, no? O sea, limpieza a fondo. ¿Cuántas de nuestras confesiones son limpieza a fondo? ¿O nos quedamos por encimita y posponemos confesarnos para cuando ya traiga más en el costal? Y hay gente tan necia que se quiere confesar hasta el último día de su existencia. A Dios le urge que nuestra alma esté limpia, limpia. Es que tengo cierta sombra de barniz que aparento algo, con toda esa espesa y seria capa de soberbia y de amor propio, de tantas precipitaciones en mis juicios y de desorden en todas mis cosas. Pido respeto a esto, Estamos en el interior del alma del padre Félix. Pero que esto nos sirva a nosotros también para reflexionar. Qué misterios de Dios, qué misterios de Dios. Siquiera, oh mi amado, mi adorado Jesús, haz que esta luz mortecina corresponda a tus gracias, porque tú me puedes cambiar radicalmente.
con convicción, ¿verdad? Él nos puede cambiar radicalmente. Haz que yo corresponda a tus gracias. Haz que corresponda a tus gracias. Y después recita el Salmo 50. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Y después de recitar el Salmo, invoca al Espíritu. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con tu gracia, etcétera, ¿no? El padre Félix, con esto que había dialogado con Conchita, más esta experiencia espiritual que tuvo el Viernes Santo, vio la necesidad de formalizar el discernimiento. Y por ello, como siempre lo hizo, pidiendo autorización a su superior provincial, viajó a Oaxaca, donde también los maristas tenían una comunidad, y junto con otros 2 maristas que estaban siendo llamados al voto de estabilidad, pidió hacer ejercicios espirituales de discernimiento con el padre jesuita Alberto Mir, que conocía perfectamente a Conchita y la historia de la obra de la cruz. El 26 de abril, a su regreso de la Ciudad de México, el padre Félix le entregó a Conchita todas sus notas espirituales de aquellos ejercicios espirituales que había hecho con el padre Mir. ¡Qué hombre tan transparente! Hubiera podido quedarse callado, porque en esas notas el padre Félix, claro que avanzó en su discernimiento, pero regresó contrariado de todo lo que el padre Mir habló entre dientes de Conchita, de las religiosas de la cruz, de sus superiores y hasta de los obispos. Cuando un hombre va cambiando, no pacta con el pecado, se va afinando el sentido de la pureza. A veces en esta época donde hay tantos pecados contra la castidad, me temo que uno de los factores determinantes es que no hay sacrificio, no hay penitencia, no hay esfuerzo. Solo el que prueba la cruz se purifica y alcanza la gracia de la pureza. Me voy a desprender del texto porque ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? En ese periodo de discernimiento, Conchita es el instrumento de Dios para que el padre Félix entienda que sí debe de ser el fundador. Hace ese discernimiento con el padre Mir, es confirmado en ese llamamiento, aunque él percibe cosas que no estaban bien en la conducta del padre Mir, y entonces es probado en la cruz porque esa temporada de los meses restantes de 1903, el padre Félix se dedicó a cuidar el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz, que de hecho tuvieron un problema al interior y se dividieron, y un grupo de religiosas de la cruz dejó la congregación para fundar una nueva congregación en donde el padre Mir condujo a Julia Navarrete, que también ya es sierva de Dios, a fundar esa otra congregación. O sea que el padre Félix empezó a enfrentar las persecuciones y las cruces que implicaba estar al servicio de la obra de la cruz. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Llega el año 1904 y el Viernes Santo de 1904 el Señor le manda decir a Conchita
que pruebe al padre Félix. En términos de Conchita, dice que le clavara una espina. ¿Cuál fue esa espina? Dile al padre Félix que no lo quiero para ser fundador, ¿verdad? El Viernes Santo. Y le dice Jesús a Conchita, vas a observar la reacción del padre Félix. Y si lo acepta de buena gana, entonces ahí mismo lo confirmas que sí lo quiero. Reglas de discernimiento. San Ignacio de Loyola lo escribió. En los momentos de consolación, de gozo, Dios puede probar. Dios es libre de probar. ¿Qué madera tenemos? ¿Cuánto soportamos? ¿Por qué hacemos las cosas? Y entonces Dios le mandó esa espina, en términos espirituales, desolación. Le dijo, no te quiero. Y el padre Félix aceptó. Y entonces, en ese mismo Viernes Santo, Dios lo confirmó que sí lo quería, y entonces le mandó otras instrucciones, que escribiera a su padre general, que pidiera la autorización, que todo se haría a través de la obediencia, ¿verdad? Y el padre Félix cumplió eso, y ahí el 16 de julio de 1904 viajó a Europa para entrevistarse con su padre general. El padre general lo escuchó y después de consultar a sus consejeros, por escrito le respondió el padre general que tenía que olvidarse de ese proyecto, que le prohibía comunicarse a México, cortar la relación con Concepción Cabrera de Armida y con los obispos, no acudir ni siquiera al Santo Padre en Roma. Y entonces lo destinaron, ¿verdad?, a dar clases de catecismo a niños, a pedir limosna en las calles como si fuera un pordiosero, para ese dinero mandarlo, ¿verdad?, a los maristas de México, etcétera. O sea, pruebas y humillaciones. Ese periodo, ¿verdad?, se prolongó 10 años. 10 años. Imagínense, imagínense lo que sufriría el padre Félix, lejos de México, sin la comunicación ya con su madre espiritual, ¿verdad?, y realizando una serie de actividades apostólicas que las hizo con gusto, pero que el mensaje era muy evidente, ¿no? Usted no cuenta, usted no cuenta. Bueno, pues es apasionante el tema, es apasionante el tema. Pues lo que me digan aquí mis managers, ¿verdad?, si hacemos una segunda parte, ¿verdad?, y continuamos, porque creo que el tema, además de apasionante, es un tema que nos acrisola, ¿verdad?, porque nos hemos vuelto una humanidad de débil lámina, ¿verdad?, una humanidad quejumbrosa, ¿verdad?, una humanidad que no quiere ser probada en el esfuerzo. De cualquier manera, el material ahí está, a través de la comisión de formación, ¿verdad? Estaremos dispuestos a compartirlo con ustedes, los que deseen. Es muy rico el material porque, como se han dado cuenta, pues son textos, ¿verdad?, confidenciales de Conchita y del padre Félix. Pues no sé, padre Joaquín, si nos instruyes qué procede, qué hacemos. Son 5 para las 10. A la mejor, a ver. Ahí te va a acercar, Ceci, el micrófono. No sé
No sé si entendí, Lalo, cómo concluir en este momento. Sí, concluir, pero ver la posibilidad de hacer una segunda parte en otra fecha. Ah, seguro, perfecto. No les digas que te estoy apretando el hombro. Ya saben que duele. No, Lalo, gracias, muchas gracias por esta conferencia iluminadora que no solo nos ayudó a conocer mejor al Padre Félix en ese proceso de dejarse purificar y preparar con la cruz para su vocación de fundador. Creo que aprendimos a también confrontarnos y dejar que el Señor nos purifique y nos prepare con la cruz para vivir la propia vocación. Yo estuve intuyendo eso y en lo personal lo viví. Luego, de acuerdo con la comisión, te decimos cuándo la programamos. Que no se vayan a tardar 10 años como con el Padre Félix, ¿eh? No. Bueno, y en este mismo sentido aprovecho para mencionar las dos próximas conferencias que la Comisión de Formación nos ofrece. La próxima es el martes 4 de febrero en el 122 aniversario del Encuentro Providencial y Fecundo de Conchita y Félix, que la vamos a tener después de la misa de 8 como ahora, y que su servilleta va a tener el honor de compartirles eso. Y luego el lunes 3 de marzo, el Padre Ricardo nos va a presentar la segunda faceta de la trilogía de Conchita. La primera fue Conchita Mística, la segunda Conchita Apóstol y la tercera en diciembre, que será Conchita Laica. A la salida se les va a ofrecer un libro, Yo soy Félix de Jesús, escrito por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. El tocayo fue novicio en la congregación y novicio del Padre Félix, siendo de San Luis Potosí, hijo único. Cuando muere su papá, decide salir del noviciado y se incardina a la diócesis de San Luis Potosí para atender a su mamá. Tiene una pluma ágil, agradable y muy consistente. A la salida, en las dos salidas por la calle de Puebla y al atrio, se les va a ofrecer ese libro, Yo soy Félix de Jesús. Es una edición para ofrecerla gratuita, pero con una condición de apoquinarle un poco. La promoción de las causas de canonización cuestan. Entonces, si yo llego y acepto el libro, lo pido, doy el donativo, estoy colaborando a la promoción de las causas de canonización. Y luego una recomendación: no solo hagas el gesto de colaborar, sino ponte a leer el libro, prométeme que vas a leer las 5 primeras páginas y yo te aseguro que vas a quedar picado.
Gracias, muy buenas noches, que Dios los bendiga y le pedimos al Padre Lalo que nos dé la bendición. Con mucho gusto, y estaremos entonces prontos a informar luego la segunda parte de esta conferencia. El material lo piden con la comisión de formación para que los que gusten releerlo e ir profundizando. Que el Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, que guarde sus cuerpos y sus almas puros y sin mancha, y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por su presencia, su participación y su paciencia. Un aplauso al Padre Lalo.